migración deja de ser la válvula de escape y que obliga de alguna manera a pensar en un proyecto país y no en un proyecto individual. Yo me salvo con mi migración, yo salvo mi familia con las remesas, etc. O sea, eso acentúa proyecto país, lo que es la discusión en estos momentos, sobre todo en El Salvador. Y eso también ha sido, digamos, pero no hay elecciones en ese momento ahí en Honduras. En Guatemala hubo. Hay un gobierno más decente, digamos, un poco tecnócrata, pero por lo menos más decente de lo que ha habido en años o en momentos anteriores. Entonces, la soberanía agrícola, digamos, es un punto fundamental en El Salvador porque este país, al haberse dolarizado también, ha renunciado totalmente a su soberanía agrícola. Es más barato importar desde Guatemala o desde Honduras que producir su propio alimento. Entonces, El Salvador en este momento es un país tan dependiente que incluso con las meras inundaciones en los países vecinos, lo que ha pasado, tiene problemas de seguridad alimentaria. Imagínense cuando comienzan a especular, como en este caso el asunto, con alimentos a nivel internacional. Y yo creo que es importante ver esto porque esa es una cuestión, ¿cómo se llama?, que va más allá de los países centroamericanos. No es así que hay menos oferta de alimentos, hay más oferta de alimentos este año según la FAO, creció, digamos, el último año 4% la oferta de alimentos a nivel internacional. Lo que pasa es que se dirige hacia el agrocombustible. Y eso ha significado que se duplican prácticamente los precios de los granos básicos. Y eso en países, digamos, donde hay un alto grado de desarrollo no significa mayor cosa. Pero en países donde el ingreso per cápita es muy baja, caso Haití es más patético en América Latina, donde de 60 a 80% a nivel de país significa alimento del ingreso, duplicación de este ingreso significa inmediatamente una revuelta, como ha sido el caso, digamos, de Haití, que votaron en marzo, creo que fue marzo, el primer ministro, digamos, en Haití. Algo parecido, digamos, está por suceder en los países centroamericanos, más aquellos países, digamos, que tienen ingresos muy módicos, ¿no? Costa Rica en ese sentido también sale un poquito del esquema. Pero el hecho de que los precios se van para arriba y la tendencia es que sigue yendo para arriba, ¿no? Más que todo porque los grandes, ¿cómo se llama?, negociadores o poseedores de granos básicos simplemente retienen el grano, especulan, contratos a futuro y sobre todo dirigiéndose al sector, digamos, que compra los granos para agrocombustible. Y esto significa realmente especular con el hambre y eso es una cosa grave a nivel internacional y es una cosa que al mismo tiempo politiza, en mi opinión, de una manera muy clara. Entonces, si yo digo, por ejemplo, el peso de las remesas, hoy en la mañana escuchamos cuán importantes son las remesas en México y ahí después del petróleo es el segundo producto, digamos, más importante. En Centroamérica es más que todas las exportaciones juntas. En El Salvador llega a 173%, o en Honduras, no me acuerdo los dos, pero los dos tienen mayor, ¿cómo se llama?, es mayor, digamos, la remesa, la cantidad de remesas de lo que son las exportaciones del país. Eso significa que el país flota sobre las remesas. Entonces, si esas remesas se reduce también el proyecto individual, se reduce el proyecto familiar y no hay de otra que pensar en un proyecto político, un proyecto país y eso hace que la conciencia política en este momento, digamos, está muy a favor de que hay que hacer este proyecto país y en ese sentido está muy claro que El Salvador, digamos, ganará y las encuestas están claras. El ascenso del FMLN para que gane, digamos, las elecciones en El Salvador están subiendo conforme avanzan las fechas en vez de que la cosa tiende a un mayor empate. Entonces, tenemos la situación realmente vergonzosa, porque yo creo que eso hay que denunciarlo un poco más allá de Centroamérica, ¿no? Que hoy en día países, digamos, como la cuna del trigo, que ha sido siempre Egipto, hoy en día es el principal
importador mundial no, pero es, digamos, uno de los importantes importadores de este grano, que fue históricamente ¿cómo se llama?, la cuna del trigo. Hoy en día es un país que importa trigo transgénico de los países que más lo producen hoy en día, que son los países centrales, Estados Unidos en primer lugar, Canadá, Unión Europea e incluso Argentina, ¿no? Tenemos una cuna del arroz, que es la Indonesia. En Indonesia también se está importando hoy en día el arroz y se duplican los precios y se arman en ambos países grandes rebeliones, no solo, digamos, en los países subsaharianos, sino también en esos países hay grandes revueltas. Y tenemos el caso mexicano, la cuna de maíz, donde se está importando cantidades muy importantes. Yo no me acuerdo exactamente cuánto, digamos, pero yo sé del maíz, es más del 30% que hoy en día se importa, digamos, maíz transgénico. Entonces, esa es una cosa que es realmente inaudita, ¿no? Que realmente las cunas de los granos básicos están importando hoy en día su propio grano. Entonces, no voy a extender mucho en eso porque sobre eso se puede decir miles de cosas, pero yo creo que el panorama, extrapolándolo un poco del hecho, digamos, de que hay una crisis internacional financiera, probablemente un colapso, no es el tema de hoy, un colapso del sistema financiero a nivel internacional, y no solamente en Estados Unidos, un colapso, y no solamente por efecto dominó. La Unión Europea también tiene ya, digamos, sobre todo en España e Irlanda, ya la crisis inmobiliaria. Los precios han subido más allá que en el propio Estados Unidos, así que también ahí no creen que el euro, digamos, es ¿cómo se llama?, la moneda alternativa. Mañana también habrá ya su crisis, habrá una crisis internacional, y eso significa oportunidad, digamos, de cambio radical, ¿no? Es un cambio, además, para mí, no solamente acaba el neoliberalismo, para mí no solamente acaba el sistema capitalista, para mí se acaba una civilización. Estamos acabando con todo, estamos acabando con la naturaleza, estamos acabando con la vida. Entonces, en ese sentido yo creo que la coyuntura, si bien puede haber, digamos, una radicalización, una ultraderecha, digamos, fascista en los países desarrollados, pero al mismo tiempo esta crisis es una gran oportunidad en general, y en este caso específico también en Centroamérica. Aquí les dejo. Muchísimas gracias. Gracias, Bill. Finalmente, passo a palavra ao deputado José Pimentel, de Bolívia. Muchas gracias. En principio, un agradecimiento por la invitación a este evento que lo considero muy importante. El presidente Evo Morales, nuestro líder, caracteriza el proceso que vive Bolivia como una revolución democrática y cultural. Para nosotros, esto resume años de lucha del pueblo boliviano en la búsqueda de una esperanza y un camino para la felicidad de nuestro pueblo. La lucha por la democracia en nuestro país se planteó en diferentes momentos de nuestra historia. En efecto, después de la guerra independentista, recibimos un Estado oligárquico que hacía de la democracia un privilegio de unas minorías. Es con motivo de la Revolución del 52, cuyos pilares fueron la nacionalización de las minas y la reforma agraria, que se logró imponer el voto universal. Un voto que reivindicaba el voto para los indígenas, que estaban proscritos a hacerlo con el voto calificado al no saber leer ni escribir, y tampoco eran beneficiados las mujeres porque no tenían renta que señalar